Ok. Vale, pues. ¿Se ve bien? No, aquí no se ve nada. Tú también la puedes sacar. Sí, ¿verdad? Sí. Lo importante es que se agarre el audio. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de Raymond Beck y el Tippage. De primero, tenemos que regresar al inicio de todo, ¿verdad? Angle, el padre de la ortodoncia, que él no solo contribuyó a la clasificación en cuanto a diagnóstico, sino también a su creatividad a la hora de crear nuevos aparatos. En donde podemos mencionar algunos, estaba el arco E, que dependía de una estructura rígida que se unía a los demás dientes para poder expandir y conseguir la forma de la arcada que estaba condicionada por el aparato. El pin y tubo, donde se colocaban bandas entre los dientes y utilizaba en este caso un tubo vertical que se introducía sobre como que una aguja y una soldadura. Y era más pequeño y con este aparato se conseguía mover los dientes. Y luego el arco de cinta o ribbon arc, que se modificó el tubo colocado en cada diente y se dotó de una ranura rectangular vertical. Aquí seguimos con la misma ranura vertical. Y se utilizaba un arco de oro delgado y flexible, que en teoría, por ser delgado, como ayudaba a mejorar el movimiento dental. Y el arco de canto, que es el que ya hemos visto, y el que se utiliza actualmente, que es el que se cambió la ranura vertical por la horizontal. Y se insertó un alambre rectangular y que, a diferencia de que se utilizaba del arco de cinta. Y aquí es donde ingresa Percy Raymond Beck, que nació en 1898 y murió en 1983. Él era descendiente de Australia, fue aceptado, estudió toda su vida en Australia, ¿verdad? Hasta que después viajó a Estados Unidos, a Pasadena, California, donde estudió en la Escuela de Ortodoncia de Pasadena, junto en la misma época donde Ango estaba desarrollando todos estos aparatos. Él aprendió a utilizar el arco de canto y todos los artefactos que utilizaba también Ango, hasta que luego regresó a Australia y siguió utilizando la misma filosofía de Ango, del arco de canto y las extracciones y la filosofía de no extracciones, hasta que luego de 2 años se dio cuenta que sus casos no estaban como él quería que quisiera tenerlos, ¿verdad? Como pasó con Tweed, y se dio cuenta que al seguir estudiando encontró que en algunos él descubrió que en algunos estudios de la oclusión atricional de los hombres aborígenes, como él era de Australia, se dio cuenta que los dientes realmente no cabían y que sí era necesario en algunos casos hacer extracciones. Aquí lo de la presión lo que habla es que nosotros por la evolución ya comemos comida más larga. El australiano que comía canguro crudo y ponía su fogata, de repente salía un pedazo de piedra y entonces había desgaste dentario. Y entonces había un desgaste también interproximal por la que tenía el canguro o algo así. Entonces, ese desgaste dentario ya no lo estamos viviendo. Ya no hay ese desgaste. O sea, ves adultos con mamelones. O sea, no se están desgastando los dientes y todavía hay mamelones. Yo tengo mamelones. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasaba con los aborígenes? Había desgaste interproximal, que sería como que el stripping natural, sí le cabían los dientes. Y porque había desgaste incisal, había extrusión de los dientes, porque se desgastaban y se iban saliendo, se iban saliendo. ¿Sabe cuando revisó cómo eran los aborígenes y los rangos, y se encontró? Y se dio cuenta que pues, no nos cabían y ya no tenemos ese desgaste, entonces no hay modo. Y ahí fue lo que dijo, bueno, saquen los dientes. El siendo compañero de Tweed dijo, lo siento, Ángel, aquí está nuestro punto, nos quedan los dientes. Saquen. Si fue 1928, estamos hablando que la Primera Guerra Mundial fue en 1930, la Segunda fue en el 41. Y ahí nos lleva a por qué después, como estaban en guerra, en la Guerra Mundial, no podía decir, ay, mándenme mis brackets de Estados Unidos y quiero mis alambres de oro. ¿Cómo? Están en guerra.
que le van a matar. Por eso es que se le ocurrió hacer los otros arcos y logró crear el arco australiano, ¿sí? Digamos. Y después hizo la adaptación del arco de cinta para controlar mejor la posición radicular, que si se recuerdan, el arco de cinta fue el que mencionamos, que fue un invento de Angle, que todavía tenía la ranura vertical. En este arco de cinta, él hizo 3 adaptaciones. De primero, sustituyó el arco de cinta, que era el metal precioso, que utilizaba oro, por un alambre redondo de acero inoxidable que él indicaba que era muy resistente. Luego conservó el mismo bracket que utilizaba Angle, pero le dio la vuelta a la ranura para que la ranura que estaba antes en oclusal quedara en sentido gingival. Y también añadió resortes auxiliares al aparato para controlar las posiciones de las raíces. Y en sí la filosofía de Beck, o las 3 teorías que él propuso, son estas 3. De primero, el concepto de oclusión normal, basándose en la dentición de los australianos aborígenes, también llamada teoría de la oclusión atricional. Luego, la teoría de las presiones o fuerzas diferenciales. Y por último, lo que ya mencionamos, que es la modificación del arco de cinta y el uso de alambres redondos de fuerzas ligeras. Vamos a hablar un poquito de cada una. De primero, el concepto de oclusión normal o la teoría de oclusión atricional, que él propuso esta nueva frase, ¿verdad? Concepto de oclusión anatómicamente correcta. Él se basó en sus estudios de los aborígenes australianos, donde se consideraba que existía una migración dental y una atrición oclusal e interproximal, lo cual llevaba a la justificación de por qué realizar extracciones. Por lo que él de primero decía que las piezas posteriores, los aborígenes, ¿verdad?, tenían las cúspides desgastadas y que también las piezas anteriores tenían un desgaste del ancho mesiodistal, lo que generaba una relación borde a borde. Y aquí en la imagen podemos comparar cómo estamos ahora y cómo era que estaban los aborígenes. Entonces, podemos ver cuenta, las cúspides están un poco más achatadas y las piezas mesiodistales se iban reduciendo. Por eso era que cabían en los arcos dentarios y iban generando una relación borde a borde. Esto al ir cambiando y por lo mismo de que la dieta nuestra dieta ahora es mucho más blanda y procesada, ya los dientes el material dentario ya no cabe en las arcadas que tenemos. Por lo que ya se daba la justificación de las extracciones que era como la forma de disimular el desgaste natural que deberían de tener los dientes y balancear las discrepancias que han ido evolucionando en los huesos. Luego, la teoría de las presiones o fuerzas diferenciales. La ventaja de este principio es que al mover las piezas con un alambre ligero, en teoría las piezas se movían mucho más fáciles y como que daban menos molestias a los pacientes. Entonces, él indicaba que una fuerza ligera era aplicada en las raíces pequeñas y la raíz larga del diente posterior. Entonces, los dientes anteriores se movían mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, acá, al aplicar 150 gramos o menos, las piezas posteriores no servían de anclaje y las que se movían eran las anteriores, que eran como las raíces más pequeñas, indicado que con las fuerzas ligeritas los dientes se movían mucho más fácil, a diferencia que cuando había una fuerza mayor, en donde las anteriores no servían de anclaje y las piezas que se movían eran las posteriores. Entonces, eso era lo que él se refería a lo de la fuerza diferencial. Y luego también la modificación del arco de cinta y el uso de alambres redondos de fuerzas ligeras. Este era más o menos el bracket que lo utilizaba, que era una fuerza, que era más o menos, digamos, vertical, en donde el alambre que era delgadito o ligero iba en medio y permitía que el diente como que tuviera su propio tip, digamos. Él usó el alambre redondo de fuerzas ligeras de 0.16 en lugar del rectangular. ¿Por qué?
Él indicaba que el alambre redondo o delgado o ligero permitía que las piezas pudieran realizar ese tipping sin ejercer mayor fuerza sobre las raíces. Y que el rectangular tendría el problema de que tendría que ser muy pequeño para que las piezas pudieran tener ese tip, y que también promovía movimientos continuos sin causar el disconfort. Y también permitía mantener mayor anclaje al utilizar las fuerzas ligeras, que es lo que les expliqué, que las piezas anteriores, al ser una raíz pequeña, sí se movían, las posteriores servían de anclaje, a diferencia cuando se ejercía una fuerza más grande. Él también agregó estos spurs o espolones, que ya se iban soldados, tanto en mencial o distales del arco. Y esos eran los que le permitían a él hacer movimientos en cuerpo en arcos redondos, para evitar esos tips mesial y distal que daba en sí el arco, al ser tan ligero. Entonces, con el mismo arco, él daba los tips y colocaba estos espolones para ya poder ejercer ese movimiento en cuerpo. Y aquí podemos comparar un poquito más cómo era el arco de canto normal, ¿verdad? Y así era el arco de cinta. Entonces, como que en esa ranurita abajo era donde metían el arco, pero en el caso de Beck, como él le dio vuelta, ya esta cosita como que ya quedaba para arriba, y ya el arco era un arco redondo, que ya podía como que moverse libremente. Y ya aquí podíamos comparar que, por ejemplo, al ser el arco de canto, al colocar el alambre, ya se ejercía como una cierta presión sobre la raíz, porque ya como que inclinaba más. A diferencia del arco de cinta, donde ya el alambre quedaba como más suelto, ya dejaba que el diente podía hacer el tipping solito sin ejercer mayor fuerza sobre las raíces. No se mira mucho, pero algo así es en vida real lo que ya era el aparato, y lo que buscaba era al final ejercer menos fricción para que las piezas se pudieran mover libremente con ayuda de los arcos. Los días es esa cosita redonda de arriba, ¿no? Ahorita después tengo otra imagen donde mira que como que fueron más ligados. Los ligaban con hierro metálica. En esta época estamos hablando de 1930. No sé si eran los metálicos. Entonces con ese aquí lo metías para que agarrara el alambre, y de ahí le ponías ligadura metálica. Los elastoméricos surgieron en los 60. ¿Cuáles? Los elastoméricos de colores surgieron después, antes no existían. Sí, a puro entorchado, digamos. Entonces, al final lo que buscaban con esta era que el arco como que tuviera menos contacto con las piezas dentarias, y así generar movimientos con menor fricción. Ya que como el contacto era muy limitado, la estrategia que utilizaba Beck era controlar el anclaje por medio de inclinaciones, y así reducir el ángulo de contacto entre el alambre y las esquinas de los brackets. Y él compuso su mecánica en 3 estados. Ahí está lo de los bueno, clase 2, elásticos clase 2, horizontales y clase 2, y en la última se te mezcló con la biografía, pero era clase 2. La imagen se te... Sí, creo que se bajó un poquito. Sí. Pero, entonces, él se basaba en 3 estadios. En el primero, creaba un tip en las piezas superiores para, en teoría, yo leí que decía que buscaba como derrotar las piezas. Ya y utilizaba elásticos clases 2. En el segundo estadio, utilizaba clases 2 y horizontales
en donde ya buscaba cerrar las piezas. Entonces, por ejemplo, los loops que ven acá, igual acá, eran los espolones que él utilizaba, como les indiqué, para mover en masa. Porque el bracket estaba sueltecito, y ya en el estadio 3, que utilizaba clases 2. Y que aquí lo que buscaba era ejercer una inclinación o algún torque adicional en las piezas para terminar como de finalizar, y corregir las relaciones axiales de las piezas. Y viene lo de los pines de Beck. Estos eran pines de bronce que utilizaban como un método similar que conocemos ahora como coligado, y constituían la cuarta pared, que era la pared gingival de la ranura del bracket. Entonces, este era el bracket y él colocó este pin para que el alambre quedara similar a lo que es ahora un bracket de autoligado. Es como el principio, ¿verdad? Sí, es el principio. Lo que pasa es que todo esto se perdió cuando surgieron los zules, los elastoméricos. Porque antes, si no tenías, ¿y cómo cerrabas el slot? ¿Cómo lo amarrabas si no existían los zules? O sea, se le ocurrió ponerle un pin. Se atrapaba el alambre, la verdad es como que el inicio de un autoligado se puede. O sea, de ahí surge. Ya no es que lo intentaron ahorita. Actualmente el aparato de Beck ya no es tan utilizado por todas las modificaciones que se le han hecho al arco de canto actual, como las dimensiones de la ranura de los brackets, que ya tenemos tanto 18,22, el control automático de las rotaciones y la prescripción de los alambres rectos, y que ya es como mucho más fácil utilizarlos. Por tanto, los de Beck quedaron a un lado. Pero también fue el inicio de lo que conocemos ahora como tip edge, o la técnica de arco recto diferencial. Y donde podemos ver que entonces esta era la ranura y algo así era lo que se movía la lámina, que era lo que permitía las rotaciones. Y aquí ingresó este señor que se llama Peter C. Kresling, que él en 1986 fue el creador del bracket del tipo tip edge, que él utilizó el bracket, hizo como una combinación de la filosofía de Beck y lo que Beck buscaba con sus brackets, pero como que lo mezcló con el bracket tipo Edwards, que es el arco de canto. Y buscaba utilizar este mismo bracket, pero lograr controlar las inclinaciones. En donde se hizo esta mezcla. De la técnica de Beck, él agarró que era más rápido, existía lo de los movimientos diferenciales que ya explicamos, y que requería poco anclaje, porque al ser movimientos ligeros y lentos, no existía no se debía tener tanto anclaje, porque en teoría se controlaba un poquito más al ser tan lentos y ligeros los movimientos. Y los usos también y los elásticos. Porque tiene muchos elásticos que se ponen. Y del bracket de canto agarró que era por el tipo de inserción y era mucho más fácil utilizarlo, y que creando así un bracket con información en su interior. Entonces, el bracket de canto normal es lo que hizo como quitarle las esquinas y crear otro nuevo eje, que ya tuviera una inclinación específica para cada pieza dental. Y permitir un tipping de cada uno. Y estos eran los elastoméricos que utilizaban, que si se dan cuenta tenía como, como algo en medio para poder controlar el tipping mesial o distal que podían tener las piezas. Idealmente, estos tenían que ser utilizados con este sistema para evitar cualquier rotación no deseada o algún tipo de inclinación bucal o lingual de los dientes. Y de ellas surgieron los elastoméricos. Como ya tenían elastoméricos, entonces ya los podían amarrar. Porque se dieron cuenta que si no utilizaban estos módulos y, por ejemplo, en algunos casos utilizaban la ligadura metálica, que era la que se venía utilizando antes,
se creaba el efecto de hamaca, que al estar ligado, como que hacía que esto, el arco, agarrara como el tip que tenía, el bracket, y provocaba que existiera algún tipo de inclinación mesial o distal que no estaba deseada. Por lo que recomendaban que si en todo caso se utilizaba algún tipo de ligadura metálica, era únicamente para reducir fricción y que tenía que estar suelta, no tenía que estar apretada, porque si no iba a generar esa inclinación que en ese momento posiblemente no estábamos buscando. Y dejamos que es como el round trip. Como que sí. Y más o menos algo así es el bracket que se utiliza ahora, que ya sería como el Tip Edge Plus, que es como se encuentra, donde ya vienen las inclinaciones y este es como el más moderno. Ese lo distribuye aquí y Y más o menos es algo así como ahí está funciona. yo, de ver que de todos se aprende. ¿Se acuerdan que yo vimos que a veces se doblarlo? A veces uno necesita algo redondo, entonces porque no quieres funcionar. Por eso es que les digo, no hay todas las técnicas, hay tips que uno agarra de uno como otro. Sí, porque cierra primero y después la línea. Y el problema con tickets es levantar el todo. Pero como no tienen, ¿verdad? Como no tiene. En el pedacito vertical tienes que meter unos resortes para levantar y torsiones. Ahorita van a ver en el caso. O sea, tienes que meter mucho auxiliar después para enderezar por cerrar la carrera. Porque primero cierra y después levanta. Muy bien. Y esto sería más o menos un resumen. Muy bien. Ahora está mi cable. Deja de poner share screen. ¿Decir esto o solo el HDMI? Creo que es cortito. Espera, voy a subir Ajá. para acá. Entonces, pasa un accidente.